¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos da muchísimo gusto en saludarles. Historia, cultura e identidad. Soy Andy Javier Correa. Estamos produciendo para Aztlán Cultura este podcast. Y como siempre, como es costumbre, me acompaña en la conducción de este trabajo mi compañera Frida Urbina. Frida, ¿cómo estás? Hola Andy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues ya listos para el de hoy, ¿no? Esperemos que les guste, les agrade a la audiencia, ¿no? Es un tema muy nuevo. Pues aparentemente es nuevo, ¿no? Poca gente lo toca, Lo ¿no? toca. Y aparte en nuestra dinámica de temas Ajá. es como el primero. El primero en este Sí, en sentido, este sí. sentido. Sí. Vamos a hablar de El tranvía. el tranvía. La historia del tranvía. Un medio de transporte público, ¿no? Que prácticamente quedan los resabios, ¿no? En la Ciudad de México, solamente una pequeña ruta con la condición de que fue en original del tranvía, ¿no? Aunque ya no hay ningún tranvía circulando por la Ciudad de México. Perfecto, pues te voy a abordar con muchísimas preguntas, Andy, para No, pues adelante. que podamos conocer bien la historia de este transporte Sí. ya un poco olvidado. Sí. Bueno, pues los tranvías es una manera de servicio público, ¿verdad? Que los primeros los vimos precisamente en el Reino Unido, por ahí de 1807, ¿no? Fue donde nació en Reino Unido. Sí, allá en Reino Unido, Okay. en donde se transportaban, ¿no? En una especie como de carreta, pero que se subía en ruedas de tren, que ya había, ¿no? Había rieles y la utilizaban, ¿no? Con caballos, las jalaban caballos, ¿verdad? Para transportar personas y transportar mercancías en espacios urbanos. Este es realmente el esquema de nacimiento, ¿no? Del es tranvía. Un transporte público, sí. Que después, cuando se convierte en eléctrico, se le pega una especie así como de garrocha, una pértiga en la parte del techo, que precisamente se llama trole, y que es la que a los tranvías y a los trolebuses los conectaba con la electricidad, ¿no? Entonces, después de haber sido movido por un caballo, ¿verdad? Entró a este sistema de electricidad. Oye, ¿hubo de motor? Sí, también hubo de motor, pero básicamente siempre fue considerado el tranvía, como el trolebús en su momento, como un medio de transporte eléctrico. Trolebús todavía tenemos, Sí, ¿verdad? trolebuses sí, todavía hay servicios, hay rutas, sobre todo en el eje central de aquí de la Ciudad de México. Sí, Hay cierto. trolebús, hay un trolebús elevado. O sea, la virtud de es que ya la ingeniería automotriz, ¿no? Y de camiones, ya te permite tener este tipo de transporte, ya no de muy pequeños, sino de 2 y hasta de 3 extensiones, ¿no? Y mueve mucha gente y pues es económico, es a través de electricidad y no contamina, que es una de las grandes virtudes, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tardó en la parte que era movida por caballos a tener este golpe eléctrico? Bueno, estamos hablando de que son, sí, bastantes años, desde 1807 hasta prácticamente los 870, ¿no? Ah, ok, sí es bastante tiempo. Sí, pues hay que acordarnos que la electricidad, la invención de la electricidad es por los norteamericanos, por ahí la octava década del siglo XIX, ¿no? Entonces sí tiene, todo este tiempo fue hecho por tracción animal, ¿no? Okay. Entonces tenemos esto, el tranvía llega en primer lugar de nuestra América, en el que llega un transporte tipo es Nueva York en 1832, y ya más o menos para 1858 en la Ciudad de México aparecen los primeros tranvías precisamente de tracción animal, ¿no? Okay. Ahora, sí hay que considerar esto, y mucha gente me pregunta también acerca de él, que cuando se inauguró el primer sistema de transporte colectivo conocido como metro, y en dónde, ¿no? Sí. Y entonces tienes que decir que el primer metro, o sea, un tren subterráneo, ¿no? Se inaugura también en Londres en el año de 1863, ¿no? Okay. Con máquinas más o menos grandes, pero que era por túneles, ¿no? Y para los propios británicos es un orgullo decir que fueron los primeros que tuvieron un metro. Hemos estado en el de ahí y la verdad es que durante la Guerra Mundial le sirvió de refugio, ¿no? A los ciudadanos y todo esto. Y sí son profundos, ¿eh?
son inclusive más profundos que los que conocemos aquí de la línea esta, la 7, la que está por ahí por Auditorio Nacional, Ajá, es Polanco. la naranja, ¿verdad? Ujú. Que es la que baja muchísimo. Sí, pues, más o menos por ahí o más Ajá. profundos, ¿no? Los, este, los túneles del metro en Londres, en muchos de los espacios, ¿no? Ok. Sí, bajas, y vas, más, y luego si tienes que subir porque no hay elevador, también está sabroso, ¿no? Pero bueno, ellos lo utilizaron así y es el primer metro en 1863. Después obviamente va a toda Europa, ¿no? Ujú. Incluyendo París, ¿no? Y las principales capitales europeas. Y podemos decir, fíjense, fue primero el metro, que el primer tranvía eléctrico que lo datan más o menos de 1879 en Berlín, en Alemania, ¿no? Ok. Ahora, Una duda, Andy. ajá, ¿Y el tranvía quién lo trajo? O sea, ¿fue directamente Estados Unidos, Reino Unido, a México? no, sí, pues, eran compañías, ¿no? Y Ah, ok. generalmente sí eran norteamericanos los que venían a ser parte de esto. Ujú. Cosa diferente en el tren sí son ingleses, pocos norteamericanos, o sea, siempre había qué tecnología te vendo, ¿no? Y Ujú. cómo te vendo la tecnología. Por ejemplo, el caso del metro mexicano, fue un convenio directo con Con Francia, ¿no? Francia, Con sí. Francia, ¿no? Entonces, sí hay esto. Los ferrocarriles eran también ingleses, ¿no? Y Ujú. había unos que eran norteamericanos. Entonces, siempre hubo o hay una competencia, ¿no? En ver quién los trae, ¿no? Inclusive, sabes, algunos de las rutas del tren suburbano es español, ¿no? En fin. O Ujú. sea, se ha tenido esta diversificación en cuanto a la tecnología de los países para el transporte colectivo. Ujú, Ok, perfecto. ujú. Entonces estamos hablando del 58, ¿no? La Ciudad de México Ujú. más o menos tenía unos 270,000 habitantes, ¿no? Y en aquel tiempo el presidente Comonfort, pues, inaugura, una línea de ferrocarril de la Ciudad de México a la Villa, ¿no? Ok. Pero no un ferrocarril como actualmente lo conocemos, ¿no? O sea, era bastante más pequeño, bastante más limitado, ¿no? Y poco a poco estos especies de entre trenecitos y tranvías pues se extienden en la ciudad, ¿no? Por ahí de 1868, ya con la República restaurada, lo vemos que ya llega a San Ángel, llega después en el 69 a Tlalpan, ¿no? Y otra de las líneas que se tenían desde la Ciudad de México era para la parte poniente de la ciudad, hacia Popotla, ¿no? Lo que conocemos como el árbol de la noche triste, Ah, sí. que ya le van a cambiar el nombre, va a ser la noche alegre, ¿no? A donde Para estaban, nosotros. sí, claro, Sí. por ahí por el colegio militar, ¿no? Esta es la ruta rumbo a Tacuba, ¿no? Ok. Entonces va creciendo esto, ¿no? Ahora hay que decir que el tranvía era básicamente movido por mulitas, ¿no? Ujú. Y en aquel tiempo, 1873, ¿no? Hay que comentarlo, ya se inaugura la primera línea de ferrocarril a Veracruz. Primero cubrieron el espacio a Puebla y después se cubrió el espacio hasta Veracruz. 1873, el presidente Lerdo de Tejada. Claro, igual, ¿no? Pues me dices, ¿cuándo empezaron a ver lo del tren? Pues sí, duró muchísimos años en poder concretarse, ¿no? Desde los 40 quizá había los proyectos, pero son 20 o 30 años que dilata el proyecto en poder verse cristalizado, ¿no? Yo tengo Ujú. una duda que yo creo que va a ser muy interesante para nuestros oyentes. ¿Cuál es realmente la diferencia entre un tren, un tranvía y ahorita que lo mencionaste, un ferrocarril? Ajá. Bueno, el tren y ferrocarril podríamos Ajá. utilizarlos como Son sinónimos, ¿no? sinónimos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Aunque hay algunas cosas, Ujú. algunos te dicen trenes suburbanos, ¿no? O sea, por el número de vagones que llevan, puedes decir que es un tren, ¿no? Por el número de vagones, no son 2 ni 3, pues hay 5, 7, ¿no? Ujú. Y el ferrocarril, pues los carros van sobre fierro, ¿no? De ahí viene Ferrocarril. ferrocarril. O sea, los carriles son de fierro y ahí va Ajá. montado un vagón que te lleva, ¿no? Ajá. Y el tren, tren y ferrocarril, y me comentaste también El tranvía. el tranvía. Ajá. El tranvía va en una red urbana, vamos a llamarlo así, Ajá. de rieles urbanos. Y la intención fundamental es precisamente el
transportar a personas dentro de la misma ciudad, de su casa al trabajo, a una diversión, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer movimientos dentro de la propia ciudad que como cuestión natural de su crecimiento, ya era más difícil hacerla simplemente a pie, ¿no? Y si no tenías, no sé, una carretita o un caballo o algún otro transporte, pues te tenías que buscar algo que te acercara al lugar al que ibas, ¿no? Y justo es lo que estábamos comentando hace rato fuera del aire, que el metro es lo que entonces vino a sustituir el tranvía, ¿no? Pues de alguna manera, forma. de alguna manera sí, porque, bueno, vamos a ver, ¿no? Hasta dónde llegó a crecer el tranvía en la Ciudad de México, ¿no? Y la situación actual, cómo está el metro, ¿no? Pero estamos hablando de los años 70, 1870, aquí en la Ciudad de México. Wow. En 1878 se forma la compañía de ferrocarriles, en aquel tiempo se le decía todavía Distrito Federal, ¿no? Ah, sí. Y en 1878 ya éramos 340,000 habitantes aquí en nuestra ciudad, ¿no? Entonces era un avance especial el decir que ibas a tener una empresa que se dedicara a tender rieles, ¿no? Para el desarrollo del tranvía. Este 78 pues es muy especial, ¿no? Porque además es una ciudad, ya es por primera vez presidente Porfirio Díaz, en donde miran el progreso de una manera muy especial, ¿no? Llegan los primeros fonógrafos a la Ciudad de México, ¿no? Wow. Llegan también a sonar los primeros teléfonos en la Ciudad de México, ¿no? Y pues por ahí también ya empieza a haber un alumbrado público más extenso. Entonces, sumemos todos estos avances tecnológicos a la presencia ya de un sistema de transporte de personas aquí, ¿no? Ahora, para 1882, ¿no? Ya se extienden estas vías, siendo presidente Manuel González, se extienden estas vías a otros puntos de la ciudad y a otros de los espacios conurbados que teníamos, ¿no? Para 1890, ya con la ciudad más o menos unos 400,000 habitantes, se contaban aproximadamente con más de 3,000 mulas, 55 locomotoras que tiraban 60 tranvías de pasajeros, ¿no? 600 tranvías. 600 tranvías de pasajeros, ¿no? Y otros 790 vehículos. Y más o menos había unos 200 kilómetros de vías. Podías llegar en el trenecito y en el tranvía hasta Tlalnepantla, ¿no? Wow. Y en el sur de la ciudad, pues prácticamente hasta el pueblo de San Agustín de las Cuevas, que hoy conocemos como Tlalpan, ¿no? Y para la parte del oriente, pues podías llegar hasta el Peñón de los Baños, que es la salida para Puebla, ¿no? Esto me parece que es muy importante. Y lo que decíamos, si en 1890 tenías más o menos unos 200 kilómetros de vías, pues nos preguntaríamos, actualmente, ¿cuántos kilómetros de vía tenemos en el metro, no? Y pues andamos por ahí de 226, más o menos 226 kilómetros de línea de metro, ¿no? No es tanto, o sea, el cambio, no. el tranvía sí abarcaba bien la ciudad. Pues podemos decir que sí, pero habrían dos variables, ¿no? Que las distancias, si me dices a Tlalpan, pues son las mismas, a la villa, pues es la misma, ¿no? Sin embargo, pues la ciudad era más pequeña. O sea que tenías que hablar de que había como que más cobertura, ¿no? Hacia la propia ciudad, ¿no? Y en el metro, bueno, tenemos esto así, ¿no? Actualmente sabemos, ¿no? Que hay una parte de una de las líneas, de la línea dorada, que pues no está en funcionamiento, que la están reparando, ¿no? Y en un debate presidencial, uno de los candidatos para la jefatura de gobierno de la ciudad dice que sí va a extender el metro, ¿no? Que sí ve la necesidad de extender el metro a otros espacios de la misma Ciudad de México y del área conurbada del Estado de México. ¿Sabes a mí a qué parte me encantaría que pudieran extender el metro? O no sé tú qué opines, Andy, en donde está actualmente el tren ligero. Sí. Siento que es muy pequeño y que quizás a lo mejor ya tiene muchas deficiencias para la cantidad de gente. Y en esa zona de la ciudad hace falta metro. Sí, de hecho, la propuesta del candidato fue esa. Ah, sí. Sí, de llevarlo hasta allá. Sí, esa parte siento que está muy descuidada. Siempre digo que el tren ligero es como el Pug de los transportes porque es chiquito y feo. Sí. Bueno,
pero... Pues el tren pero ligero ya es lo único que queda sí, bueno, de la quizás línea de los tranvías, me van a ¿no? funar por eso, pero o sea, de alguna forma era parte de la línea de los tranvías. Sí, claro. O sea, desde el Zócalo Ajá. salía el tranvía que iba a Xochimilco. O sea que podríamos decir que un sinónimo de tranvía podría ser tren ligero. Sí, 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 sí. Ok. Es que, o sea, es bonito, pero ya no se da abasto y es muy chiquito y está muy descuidado. La gente se satura mucho en esa zona porque no hay metro. Sí, 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 de Sí, acuerdo. en las zonas donde hay metro, como se satura, en esa parte está muy fuerte. Sí, sí, se Ujú. entiende que la intención es esa. Es más, Sí. inclusive el candidato se atrevió a decir que estarían listas las del metro hasta la Azteca un poquito más adelante Ujú. para la celebración del próximo campeonato mundial, ¿no? O sea, que en dos años Ok. podía Ay, construir todo ese ojalá. tiempo. Pues está en el espacio, y se tiene la Ujú. tecnología, ¿no? Lo que sí ya se dio de alguna manera cuenta los que hacen los proyectos de metro que no nos conviene hacerlo elevado, ¿no? Que No, más bien, ujú, no hay tanto miedo de que se caiga, digo, está a nivel de suelo. sí, Sí, esa parte es especial, es muy ¿no? especial, sí. Entonces estamos hablando de 1890, 200 kilómetros de vía férrea, ¿no? Ahora, creo que aquí en estos años 90 del siglo XIX hay que también platicar, ¿no? Ujú. Que en 1895 se ve en la Ciudad de México el primer automóvil. Ok, Se wow. ve el primer Ajá. automóvil, ¿no? Ya recorriendo las calles de la ciudad, ¿no? Obviamente entre carretas, entre caballos, entre tranvías, entre todo lo demás, apareció el primer El primer automóvil automóvil. en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, en 1896 ya teníamos más o menos 480,000 habitantes aquí en la ciudad. Hay la autorización del cambio de los tranvías de tracción o hacerlo mixto Ujú. de tracción animal precisamente por el sistema eléctrico, ¿no? Y sí hay una serie de ventajas, ¿no? Para hacerlo eléctrico, sobre todo por que iba a favorecer la pavimentación de las calles, ¿no? La reducción de los tiempos de viaje y algo que era importante, ¿no? Que era la frecuencia de paso de los tranvías, ¿no? Claro, iban a ser más rápidos. Ujú, ujú. Igual, bueno, no sé, pero se disminuiría la violencia animal. ¿Podríamos decir que era un tipo de violencia animal? Pues para algunas personas sí, así lo Sí, ¿no? consideraban, ¿no? Porque bueno, para echarlos a andar sí les daban su latigazo, ¿no? Ay, No, sí. siento bien feo, sí, claro. Sí, pues sí me lo imagino. Digo, ellos no decidían de, ay, sí, me voy a despertar a las 6 de la mañana para jalar Ajá. todo el día el tranvía. Sí, sí, sí. Bueno, esto que decimos del Ujú. número de mulas que había y todo lo demás era bastante, pues darles de comer a 3,000 mulas. Sí, y me imagino Ujú. entonces la higiene Sí, urbana. sí, bueno, no estaban exactamente, en esos espacios estaba, donde se guardaban los tranvías era en Indianilla, ¿no? Ah, ok. Estamos hablando por ahí, por la colonia Doctores, Doctores Norte, ¿no? Ajá. Un poquito antes de llegar a Izazaga, a Arcos de Belén, por ahí era donde estaban los, este, los talleres y los lugares donde se resguardaba. Ya había otros en diferentes partes de la ciudad, ¿no? Inclusive por ahí, por Tepito, había algunos espacios donde también se guardaban los tranvías y Ok. obviamente los animales, ¿no? Ujú, Wow. sí. Estamos hablando de los 1890 y en el 96 el cambio a precisamente a la detracción de la animal a la A la eléctrica, ¿no? eléctrica. Y hay que decir, ¿no? También 1896 para la ciudad representa algo que es también muy especial, ¿no? Que llegan los enviados de los hermanos Lumière, ¿no? A Ujú. presentar el El último grito de la moda cinematógrafo. del cinematógrafo, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. fíjate, es una ciudad que ya ve las cosas eléctricas, el transporte, pero ya tenías Ujú. teléfonos, luz eléctrica, etcétera, 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 ¿no? O sea, era parte de este Del paisaje crecimiento. urbano, del Sí, claro. crecimiento, del desarrollo tecnológico, ¿no? Ok, perfecto, Ujú. Andy. Ahora, Aquí ujú. se ocupaban, además de mulas, caballos o No, usualmente básicamente eran eran mulitas, mulas. Ah, ok. mulitas, ¿no? Ok, perfecto. Y nosotros, bueno, más adelante lo platico, familiarmente tenemos una anécdota de esto también. Cuéntanos, Andy. ¿De una vez? Bueno, como gustes.
Ahorita, Va, cuando lleguemos pero que al no se nos punto. olvide. No, no se nos olvide. Para el 15 de enero del año de 1900, ahora sí la significación, fecha importante, ¿no? Ujú, La Ciudad de México, más o menos 540,000 habitantes, empieza ya el transporte eléctrico, ¿no? ok, Entre los barrios, entre las rutas que llevaba los tranvías, ¿no? Y le dejan en las rutas secundarias todavía las mulitas que sigan operando, ¿no? Pero esto me parece que es muy importante, ¿no? Porque la ciudad crecía y bueno, por ahí tenemos las fotografías que nos dan cuenta precisamente de esto, ujú, ¿no? Y alguien decía de una manera muy pomposa, ¿no? De que el tener ya los tranvías eléctricos y hacer estas coberturas, llegar a tantos lugares, ¿no? Que te ponían a nivel de las capitales europeas, ¿no? O sea, ok, eso era, eso era sí, parte de este concepto del orden y del progreso, ¿no? La gente se decía que estaba contenta, ¿no? Por estos avances, por esta tecnología, ¿no? claro. Ujú. ¿Y podríamos decir que este fenómeno se vio un poco parejo en Latinoamérica o solo como en México? Bueno, que sepa yo, por Ajá, ejemplo, lugar donde tenían en Santiago, ok, tenían en Caracas, y tenían en Buenos Aires, tenían en Lima, pero no sé si en Bogotá quizá, ok. pero en algunos otros de los espacios difícilmente pienso que tuvieran estos avances, ¿no? Fue posterior de Sí, alguna forma. un Ok. poquito más, sí. Entonces sí era algo que estaba en boga altamente en México, ¿no? Ujú. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Porque Ujú. igual me imagino que Monterrey y Guadalajara, que ahora también son como metrópolis importantes, en ese momento era un poco más rural. Incipiente, ¿no? Incipiente, ¿no? De los que conocimos todavía los tranvías de Veracruz, pues los recordamos Wow, mucho, ¿no? ok. Los tranvías de Veracruz que también eran eléctricos, con una característica, ¿no? De que ahí no podías ir encerrado, ¿no? Entonces te subías al asiento. O sea, Ajá, eran abiertos, eran tranvías abiertos. Muy bonito, un ambientazo ese que se daba en el ok. puerto con su sistema de tranvías, ¿no? ¿Y por qué eran abiertos, Andy? Por el Por el calor. calor, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Wow, ok. Qué Sí, interesante. sí, 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 sí. Y bueno, para esto ya estamos hablando ya del siglo XX, ¿no? Cuando Ujú, empezamos a ver todo esto. Y fue muy importante el hecho de que una de las primeras hidroeléctricas que tuvimos en nuestro país, en la presa de Necaxa, muy, ujú. muy cerca, hacia la parte oriental de la Ciudad de México, ¿no? Esta presa, obviamente, al suministrar ya electricidad a la ciudad, pues hizo que la red de tranvías también creciera, ¿no? O Ok, sea, ya tenías una manera más limpia, más barata de hacer precisamente el suministro para la electricidad del sistema de transporte. Y esto me parece muy, muy importante. Estamos hablando de que más o menos esto fue hacia 1909, ¿no? Ya a la víspera de la conclusión del mandato de Porfirio Díaz y la y el revolución, inicio de la ¿no? revolución. Sí, 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 sí. Y bueno, aquí podemos platicar que cuando sale Porfirio Díaz y después viene el golpe militar de Huerta, pues el servicio de transportes que utilizaron inclusive algunas de las tropas fue a través de los tranvías, ¿no? Para mover las Wow. tropas dentro de la ciudad, ¿no? Es Ujú. muy especial, ¿no? O traer a los de la escuela de aspirantes de Tlalpan al Zócalo, porque tuvieron ahí una acción de armas, ¿no? Pues se Wow. daba a través de este sistema, ¿no? De los tranviarios, y de esta época data la anécdota familiar que tenemos, ¿no? Cuéntanos, Andy. Ujú. Mi abuelo trabajaba Ajá. como meritorio, en aquel tiempo se utilizaba eso, porque era un niño, mi abuelo todavía 12, 13 años, ¿no? Ujú. Trabajaba en Indianilla dándole de comer a las mulitas de los, De los de los tranvías. tranvías, ¿no? Este maíz, casi, casi que podemos decir gorgojeado, ¿no? Le Wow. daba de comer. Entonces, cuando vino la escena Ujú. trágica, mi abuelo nos contaba que él tuvo, al no tener nada que comer en casa, tuvo que llevar de ese maíz, ¿no? A su casa precisamente para poder que mi Comer algo. bisabuela, mi bisabuela hiciera algo y pudieran, pues no sé, preparar un atole, preparar unas tortillas, preparar algo de comida, ¿no? Y Wow, salió Andy. de esta de las mulitas de los Ajá. tranvías, ¿no? Se hubiera llevado una mulita y ya tenían carne. No. Casi, casi, ¿no?
Sí. Wow, qué Y, fuerte, sí, ujú, la época. ujú. Y se sigue Ujú, desarrollando el sistema mixto, ¿no? Si es ujú. el eléctrico con el de mulitas, hasta prácticamente 1930, ¿no? 31, que concluye el El transporte, el servicio servicio del tranvía de de mulitas, ¿no? muletas. Ujú. Que fue un viaje del Zócalo a Tepito, y ahí se dice que hubo una fiesta y le pusieron unas coronas de flores a la mulita que hizo el último viaje, etcétera, etcétera. Muy, Wow, muy ¿y interesante. habrá fotos así de ese momento? Eh, Daguerrotipos no, está no, muy no, ya difícil, ¿verdad? daguerrotipos no, ya fotografías, Ya era fotografías. fotografía, Sí, ¿verdad? yo Sí. siento que sí puede haber por ahí, podemos encontrar algo de esto, ¿no? Qué Y hasta, interesante. porque era otra de las cotas de las Ujú, familiaridades, ¿no? Que esto me lo platicaron algunas gentes, utilizaron el servicio. Y ahorita ujú. platico por qué. Que pues a las mulitas les ponían nombre, ¿no? Y entonces ahí venía el señor Ajá, con, ahí viene fulano, que era el que conducía el tranvía, con fulana, y fulana pues era la mulita que lo llevaba, ¿no? ajá. Sí, y les ponían Wow. nombres, ¿no? Y, oye, más rápido, pues ya ven que aquí mi mujer no quiere, que es la mulita, ¿no? Que fuera un poco más Sí. rápido. O sea, había ese tipo de chanzas, ¿no? De juegos, ¿no? Eh, Tratando de hacer más ameno, ¿no? Estos viajes en los tranvías, ¿no? Entonces, de alguna forma podríamos decir que trataban bien a las mulitas. Pues yo Sí. pienso que servían y hasta donde se Sí. llega. No, pues si me preguntas, ¿había maltrato? Obviamente que sí. Ujú. Pero pues hasta dónde, pues no podría precisar hasta dónde. Ok, y Y, tenía nombre. y aquí de esta época de los 20, de los 10, de la segunda y la tercera década de los 20, Ujú. pues tenemos una de las anécdotas más especiales, ¿no? Que es precisamente Frida Kahlo, la que tiene un accidente en un En tranvía, un ¿no? Que tranvía. después le genera toda una secuela de problemas de salud, ¿no? El no haber podido tener hijos porque uno de los rieles creo que le atravesó una parte de la pierna y se le encajó en el vientre, Y tenía una cosa problemas grave, en la ¿no? parte de la columna por Sí, este sí, accidente este accidente que fue de de tranvía. tranvía. Ujú, Wow. ujú. Que igual podríamos decir que sí, o sea, fue una desgracia para su vida, pero también gracias a ese tipo de eventos es que ya pudo construir parte de la identidad de su trabajo, de sus pinturas, ¿no? Se nota el dolor y Ajá. Sí, 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 pues en su digo, trabajo. es muy especial decir, bueno, te pasó esto, Ujú. pero pues tienes a cambio esto, pero pues sí, de alguna Pues sí, manera o la sea, naturaleza humana gira, ¿no? La naturaleza humana, los objetivos, la idea de vida gira, ¿no? Por lo tanto, tiene una manera de expresión totalmente diferente que si hubiera sido de otra forma, ¿no? para muchos la Ujú. materia prima de su arte puede albergarse en este tipo de momentos trágicos Sí, claro, de la vida. claro, claro que sí. Ujú. Ujú, Y bueno, ahora tenemos que platicar que precisamente los trabajadores del sistema de tranvías, ujú. fueron trabajadores muy combativos, ¿no? Estamos hablando ya de las primeras décadas, quizá, y los 20, los 30 Ok. del siglo XX, ¿no? Eran muy combativos, ¿no? Y me tocó conocer a un líder tranviario. Qué padre, Andy. Sí, 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 ¿no? Y Ajá. Jesús Lemos Ochoa, Ok. él fue líder tranviario en los años 30, ¿no? Wow. Y curiosamente, por motivos de trabajo, trabajamos juntos. En la misma oficina trabajó conmigo. Ok. Y y el día de que López Portillo nacionalizó la banca, en el año de 1982, Ujú. estuvimos juntos en el Zócalo con don Jesús Lemos. O sea, platícame, ¿no? Y Sí. ahí él era un luchador social, ¿no? Que estuvo precisamente en el Zócalo en el 38 cuando la expropiación petrolera, y le decía, ¿cómo ve ahora la de los bancos? Y él nomás agarraba un poquito de aire, ¿no? Y decía, pues es diferente. Simplemente decía que era diferente. Pero don Jesús Lemos había iniciado como líder de De tranviario, ¿no? tranviario. Ujú. Ok. Por eso sabíamos que eran combativos o que tenían ese tipo de cosas que te platiqué de que decían que las mujeres de los choferes o los conductores de los tranvías eran
eran las mulitas, Las ¿no? mulitas, Ajá, ok. ajá. Ahora, para 1945, eh, ya con 2,5 millones de habitantes en la Ciudad de México, Suena mucho, pero ujú, ya quisiera que actualmente tuviéramos esa cantidad de sí, habitantes en la sí, Ciudad de México. no, pues imagínate la belleza de poderse mover, ¿no? Sí. Este, sienten que ya no es la manera de desarrollo, entonces del transporte colectivo, ¿no? Ujú. Y entonces empiezan, y aquí viene un rollo ahí muy especial que ya había antes, pero se da el desarrollo de las líneas camioneras, ¿no? Al Es en que donde entran realmente la parte de los camiones. realmente cuando dicen están incumpliendo los tranvías, entonces empiezan a dar más concesiones Ok. a las rutas camioneras. Y entonces generaron una cosa que, pues prácticamente hasta que llegó una cosa que se llamó la Ruta 100, ¿verdad? Ujú. Se desarrolló como el pulpo camionero de la ciudad. O sea, siempre hubo conflictos por ahí de diferente naturaleza, ¿no? Ujú. Pero inclusive hubo huelgas universitarias y politécnicas porque se incrementaban los precios a los pasajes. Así de especial fue el rollo, ¿no? Con los camioneros, ¿no? Y Entonces, ¿qué tan bien recibido fueron los camiones versus los tranvías? primero los acusaron de incompetencia a los tranvías, Ah, que ok. por eso daban más camiones. Ok. Entonces los camiones aparentemente empezaron a ser un poco más, entre comillas, amigables con la gente, ¿no? Ujú. No es el que conocemos ahora, las peceras, ¿no? Venía un chofer y venía un cobrador. Sí, Ah, venían ok. dos personas en el camión. Ajá. Una que paraba, abría la puerta, subían, primero dejaba que bajaran las personas, luego subían las otras personas, entonces él se subía y cerraba la puerta y le decía al chofer, avance ya, y él ya se dedicaba a cobrar a los que habían subido, ¿no? O sea, aparentemente era un esquema de servicio, ¿no? Hasta que Ok. después quitaron al famoso cobrador. Por ahí tenemos una joya inolvidable del cine mexicano que se llama Lugar para Dos y en esquina bajan en David Ah, Silva y sí. Fernando Soto Mantequilla, ¿no? Que el momento en que están desarrolladas es este momento que estamos platicando, ¿no? Wow. Pero que vuelvo a insistir, los camiones dijeron que haya más camiones porque los tranvías no están pudiendo. Pues sí, ya veo un crecimiento exponencial de los habitantes. Me imagino que igual, no sé, o sea, adaptarte a las nuevas tecnologías. No sé si el tranvía era tan veloz. Más o menos lo mismo que Sí. un camión. Ah, ok. Sí, no, aquí yo digo Ujú. que fue parte, o lo quisiera enfatizar, que fue Ajá. parte de los intereses, no, danos concesiones y ay, me voy contigo y cosas de Ah, ese ok. tipo, ¿no? De rutas camioneras, ¿no? Ok. Ahora, para 1952, con más o menos ya 3,5 millones de habitantes, 3,350,000 habitantes, ya la compañía de tranvías de la Ciudad de México empieza a bajar, aunque se traen tranvías nuevos de Minnesota, que son los últimos que realmente integran Al sistema de al sistema, transporte. ¿no? Se veían muy aerodinámicos en su momento, sus colores y Ok. todo, ¿no? Y se genera también el sistema de trolebús, los Ok. trolebuses, ¿no? Ajá. Entonces el gobierno arma una cosa que se llamó el sistema de transportes eléctricos, ¿no? Donde tenían trolebuses y donde tenías tranvías, Tranvías. ¿no? Y bueno, la virtud era esa, ¿no? De que eran eléctricos, no contaminaban, no, vamos a llamarlo así, era limpio, ¿no? El transporte de Ujú. las personas. Y muchos nos tocó utilizar, ¿no? Ambos, sistemas, el de trolebuses y el de tranvías, ¿no? ¿Cuál te gustaba más a ti? Híjole, es que son dos momentos diferentes, ¿no? Para mí, Ajá. por ejemplo, trolebuses, yo tenía dos opciones para ir a Ciudad Universitaria. Ok. Uno a través de camión y otro a través de trolebús. Y cuando entré a trabajar, tenía también camiones, pero tenía tranvías. Entonces me subía en el tranvía, el costo era muy bajo, ¿no? Mientras los camiones te cobraban 50 centavos, el Ujú. trolebús te cobraba 35, el tranvía te costaba también 35 centavos y el camión dijimos 50, ¿no? Sí, 50. 50. O sea, era un poco más económico el subirte un trolebús a un tranvía que a un autobús, ¿no? ¿Y llegabas con el mismo tiempo y Ujú. todo, la misma Sí, más o comodidad? menos.
Sí, claro. Ok. Sí, sí, sí. Ahí va. Ajá. Y bueno, ¿qué podemos? Ya estamos en los años 50, ¿no? ¿Qué podemos platicar de esta época que es especial? Que la misma, vamos a llamarla así, el mismo trazo, ¿no? De algunas de las avenidas principales que llevaban rieles, ¿no? Específicamente, por ejemplo, Insurgentes, ¿no? Ujú. Habían algunos sistemas de glorietas en Insurgentes, ¿no? Las más cercanas aquí, la de Chilpancingo, ¿no? Ok. Y la del donde está el metro Insurgentes, ¿no? Eran glorietas que estaban hechas precisamente para los tranvías. El tranvía entraba a la glorieta y ahí se hacían los cambios y luego ya seguía. La glorieta donde está el metro era una glorieta de tranvías. O sea, donde está el metro de Ujú, Insurgentes, esa parte era una como ujú. En una glorieta de una tranvías, de estación. Ah, ok. distribución de tranvías. Wow, Sí. ok. Por acá por Niño Perdido también, la famosa glorieta del tío Sam, era eso, Ajá. es una glorieta También así. era. Ok. Entonces sí había este tipo de trazos, ¿no? Ujú. Trazos, ¿no? O Calzada de Tlalpan, ¿no? La parte central, ¿no? De Calzada de Tlalpan, de los aforos norte, sur, sur, norte, la parte central donde corre el metro, Es lo que te iba a ujú, preguntar. ahí también, era tranvías, ¿Dónde corre así exactamente el exactamente, metro? ujú, Wow. eran tranvías, eran espacios para tranvías, ¿no? Ok. Entonces la ciudad se pensaba, los trazos de las avenidas se pensaban también considerando el que hubiera precisamente el tranvía, ¿no? Y el tranvía, no precisamente corría pegado a la derecha, sino podía correr a la mitad, en medio, pues. O sea, Ujú. en la mitad exactamente del aforo de una calle, si es ida y vuelta, ¿no? Justo en la mitad para que el que iba para el norte usara un lado y el que iba para el sur el otro lado. Justo como en Tlalpan. Justo como en Tlalpan, sí. Ok. Sí, sí, sí. Wow, qué padre. Ese es el tranvía, ¿no? Y ahí los veías, ¿no? Y ahí los veías y su campanita, ¿no? Y obviamente el sonido de cómo rodaban sus ruedas, era muy, muy, muy típico, muy peculiar. O sea, muy inclusive agradable, a diferencia del sonido de un motor a diésel, ¿no? Ok. Y bueno, lo que conllevaba en aquel tiempo el motor arrancaba y además del ruiderajo, ¿no? Lo que despedía a través del escape, ¿no? Y en cambio Sí. aquí no, nada, pues el eléctrico no echaba nada, ¿no? ¿Y tenía sonidos similares a los trenes o no tanto? No, Era muy peculiar. era muy peculiar, muy, muy, Ok. muy peculiar. Sí, no era, y tampoco crees que era tan escandaloso, no, 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 no. Se acostumbraba uno, pues, a eso, Ujú. a, a escuchar el sonido del tranvía. Wow, Ujú, qué bonito. ujú. Ahora, para 1969 pues se inaugura la primera línea del metro, ¿no? Y esto pues ya más o menos 69-70 con casi 7 millones de habitantes en la ciudad, este, van tomando las líneas del metro, específicamente la que iba por Tlalpan, la sustitución de los tranvías que iban por Calzada de Tlalpan, ¿no? Fue el primer metro que Que llegó a que sustituyó, sustituyó al tranvía. al tranvía, el metro de Calzada de Tlalpan, el de la Ruta 2. Ah, Se lo llevaron de Pino Suárez a Taxqueña, ¿no? A Tasqueña. Tasqueña. Y justamente fue utilizado, ¿no? Para los partidos de fútbol del campeonato mundial que eran en el Estadio Azteca. Ah, pues sí. Pero Por los que supuesto, está muy conectaban cerca. después de Tasqueña Ajá. allá eran los tranvías. Que es donde ahorita está el tren ligero. Ajá, eran los Ah, tranvías. ok, En ahora el todo tiene 70 era sentido. por ahí, ¿no? Ujú. Y ya después, ¿no? En el año de 1976, pues ya hay toda una línea de irlas quitando, ¿no? O sea, ya Ujú. creció el metro, y ya van quitando a los famosos tranvías, ¿no? Y ya para 1979, ya las rutas eran muy limitadas, las de los tranvías, y solamente se dejó un tranvía turístico que iba de la glorieta de Chilpancingo, en Mm. Insurgentes y Baja California más o menos, a el Cine México, ahí en Avenida Álvaro Obregón y Avenida Cuauhtémoc, ¿no? Wow. Ida y vuelta. Y hoy día vemos los tranvías precisamente es el eje 7 sur, del lado de San Andrés Tetepilco,
que todavía hay algunos de estos viejos tranvías, hay varios tranvías ahí todavía, los puedes ver de cómo eran y cómo servían, ¿no? Luego me pasas bien el dato, Andy, porque Ajá, ya me generó curiosidad. Porque sí, quizás lo más cercano que yo he estado a un tranvía es el tren ligero. De ahí en el tren fuera no ligero, creo, ¿no? ¿verdad? Y bueno, sí hay que decir, Ujú. que si bien acá en México descontinuamos, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en algunos lugares, el tranvía sigue siendo el tranvía, ¿eh? O sea, sigue habiendo tranvía, sigue Sí, habiendo movimiento vía tranvía, ¿eh? ok. Ujú. Y otra cosa que me resultaba muy interesante, entonces, en el año del 76, la red de tranvías contaba con 196 kilómetros, ¿verdad? Ujú. Versus ahorita el metro, que son, me dijiste, Como 226. 226. Ujú. Ok, perfecto. Sí. ¿Y por qué crees que nosotros hayamos quitado por completo el tranvía cuando de alguna forma todavía es vigente en algún otro, o en algunos otros espacios? Pues los quitas porque existe quizá una limitación en la planeación de la movilidad de la gente, ¿no? Ok. Es decir, hoy día tiene que complementarse todo, ¿no? O sea, Ujú. tiene que complementarse el sistema de transporte colectivo, el metrobús, las peceras, o sea, tendrías que amarrar todo, ¿no? Sí, De acuerdo a los desplazamientos que tienes de la gente, ¿no? ok. Y entonces si no tienes esos planes, pues obviamente quitas por quitar. Y ese quita por quitar está tan especial que todavía en muchas partes de la Ciudad de México, aún aquí nosotros, de los vecinos de la Colonia del Valle, vemos rieles de tranvías todavía. Ujú. Hay algunas calles donde hay rieles de tranvías, ¿no? Y supongo en otras partes de la ciudad también. Luego me llevas de tour a verla, Sandy, porque Sí, los únicos rieles que yo he visto, y creo que esos sí son de tren, son los que están por es Forum Buenavista. ajá, Esos son de tren, ¿verdad? No es de sí, tranvía. no, son de tren, sí. Ok. Aquí están en la calle de Roberto Gayol, Ah, ok. entre Félix Cuevas y San Lorenzo. Todavía ves rieles de Rieles. tranvía, ¿no? Ok. Rieles de tranvía. Y bueno, también como para ver algo de estos tranvías, si queremos ver un viejo tranvía de mulitas, pues Ujú. ver la película de México, mis recuerdos, ¿no? Ahí sale un Ah, viejo tranvía de mulitas con su ajá. número, sale la mulita y el conductor, y cómo se subía la gente, ¿no? A estos tranvías, ¿no? De aquellas épocas, ¿no? Hay lugar para dos que estábamos platicando, que es la de David Silva y Fernando Soto Mantequilla, que es, Ujú. si bien relata lo de los camioneros, él tiene un accidente con un tranvía por ganarle el paso a un tranvía. Entonces vemos los tranvías viejos. Ahora, Ujú. hay una película excepcional, extraordinaria, que se llama así, La ilusión viaja en Viaje en tranvía, de Luis tranvía. Buñuel, ¿no? Sí. En donde es Carlos Navarro y Lilia Prado y también Fernando Soto Mantequilla, donde ves la ciudad, ves la mentalidad de la gente, ves la situación económica y social de la gente en las ruedas de un tranvía, ¿no? Conforme va pasando por los diferentes lugares y se presenta en diferentes situaciones, todo en un tranvía, ¿no? Películas obligadas. Ujú. Obligadas, sí, Claro. obligadas. Y en este caso, la ilusión viaja en tranvía Sí, de de Luis Super Luis Buñuel, ¿no? Buñuel. Sí. Ujú, sí, la ilusión viaja en tranvía. Este es del 54, la de que decía de México mis recuerdos es del 49. 43, Ajá. Ah, ok. la de Lugar para dos y Esquina Baja son del 49, ¿no? 49. Y todavía dentro de esto, o sea, que podíamos platicar de los tranvías, ¿no? Ujú. Que había un almacén de ropa que estaba por ahí por la Merced, ¿no? Ujú. Sobre todo para uniformes escolares, uniformes primaria, secundaria, que se llamaba así el Ah, tranvía. ok. Y ellos Ajá. decían ropa de rieles macizos. Así decían, caracterizaban. Y la verdad es Ajá. que a veces nos compraban, en aquel tiempo que llevábamos casi uniforme de soldado a la secundaria, Ujú. con dos camisolas y dos pantalones librabas el año. Eran materiales resistentes. Muy resistentes. Wow, Muy qué padre. resistentes, ¿no? Y otro de estos, ¿no? De don Armando Jiménez, el gran escritor de Picardía Mexicana, que tiene otro libro que se llama Cabarets en la Ciudad de México, ¿no? Que hay todavía un antro que está funcionando en la colonia Doctores, Ujú. un cabaret,
Ujú. que se llama así, el tranvía, ¿no? Ah, ok. Y que tiene, pues no sé, ya, no me atrevería a decir, pero fácil, unos 70, 80 años funciona. Y sigue Sigue funcionando. funcionando, sí, sigue funcionando. Wow. Desde los 50 más o menos del siglo pasado, ¿no? Ese tranvía sí, Ese tranvía sí sigue se funcionando. quedó, sí. Ese tranvía sí Se se quedó. aguantó el paso del tiempo. Ujú. Ya tiene rato que no paso por ahí, que Ajá. no va a ser que la pandemia lo haya quitado, Ok. pero porque yo sepa, sí que funciona. Si alguien sabe, que nos diga en los Que nos diga comentarios. así en los comentarios si sigue funcionando el tranvía, ¿no? Sí, Ujú. perfecto. Esta es la vuelta a través de un medio de transporte, ¿no? El famoso tranvía. Andy, ya me dieron ganas de subirme a un tranvía y ahora ¿cómo le hago? No puedo. No, bueno, velos ahí en San Sí, Andrés Tetepilcos, ok. ahí están. Y bueno, de subirte ya bien, pues sí, tendrías que, ahora que vas a Europa, pues cuando vuelvas a ir, Voy bueno, a, vamos a voy a buscar buscar. O una máquina del tiempo. o una máquina del tiempo para que te subas así. Ya me retracto, ya no quiero que quiten el tren ligero. Mejor que lo mejoren y que le den aspecto bien de tranvía. Ajá. Sería algo vintage. O que llegue el candidato que dijo que iba a ser metro, ¿no? Ah, bueno, sí, también. Sí, sí, sí. Wow, qué bonito recorrido por la Ciudad de México. Sí. Literal, un Ujú, recorrido. ujú. Y Ujú. bueno, tantas anécdotas, ¿no? Que puede uno platicar. Hay una medio sangrienta, la platico muy rápido ya para Cuéntanos, terminar, cuéntanos. ¿no? Sí, bueno, hay una persona a la que yo admiro muchísimo, que por su trabajo profesional, un, vamos a llamarlo así, caricaturista, cartonista, que hizo de todo Ujú. en el México aquel de la época de la Reforma, de la Intervención Francesa, Constantino Escalante, Ok. que escribió en La Orquesta y en muchos otros lugares, ¿no? De hecho, las litografías de Escalante son muy conocidas, ¿no? Inclusive la historia llega a nosotros por sus grabados, ¿no? Ujú. Así de manera tan especial, que después de lo que le tocó vivir durante la intervención francesa, porque lo metieron a la cárcel y lo exhibieron como si fuera un animal raro, ¿no? Por Ujú. la manera tan especial en que a través de los periódicos en los que trabajaba y de su arte, Ujú. expresaba las situaciones, ¿no? Volviendo a insistir, ¿no? Él lo que expresaba era a través de su dibujo, de lo que pintaba, ¿no? En un país en donde la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Entonces, con la pura caricatura te tenía que decir todo, ¿no? Wow, Ujú. sí, 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 sí. Entonces, él es Constantino Escalante. Entonces lo meten al bote y todo, y sale en la República Restaurada, ¿no? Y en uno de los viajes que hizo así de se va a comer un dominguito con su esposa a San Ángel, tiene un accidente en el trenecito en el que se va, en el suburbano ¿no? Ujú. Le pasa, se iba a caer su esposa, él trató de sostenerla, cayó la esposa, cayó él, y les pasan Le las pasó ruedas el a ambos. tranvía por encima. Ujú, ujú. Y pues ambos mueren, ¿no? Que es una de las Ay, cosas qué fuerte, trágicas de sí, los claro. accidentes, ¿no? Pero para mí, en Ajá. términos de esto, decir de Constantino Escalante, ¿no? Majestuoso, ¿no? De un caricaturista Ujú. excepcional, ¿no? Con una facilidad para entender las cosas y plasmarlas impresionante. Yo creo que a él no le hemos hecho, y algún día tendríamos que platicar más de él, ¿no? Hacerle un Mm, episodio, Andy. Sí, completo de Constantino Ujú. Escalante, lo vale Sí, por realmente. supuesto que sí. Y más porque sabemos que Ujú, quizás no es un personaje muy conocido ujú, ni reconocido. ujú, sí. Y Ujú. que pues muere por un accidente Los dos del fallecen, transporte. él y su esposa. Sí, los dos. Primero fallece él, Ajá. pero de alguna manera, y esto lo platican los cronistas de la época, con esa tranquilidad de decir al menos le salvé la vida a mi esposa, ¿no? O Ya- sea, él no se entera que también ella fallece no, él fallece primero y primero. después fallece la esposa. Entonces, ninguno fue instantáneo. No, Mm. ninguno fue instantáneo. Ujú. Ok, qué fuerte. Sí, Constantino Escalante. El tranvía.
oye, que hubo accidentes de tranvía, sí había. Me imagino que había Ajá, bastantes. ujú, ujú, ujú. Pero ¿en qué transporte no ha Que pasado? no lo pasa, claro. Sí, claro. Ujú. Vale, pues perfecto, Andy. Pues muy bien, pues les agradecemos el día de hoy que hemos platicado acerca del tranvía. Traeremos otros medios de transporte u otros personajes como Sí, bien, ¿no? hay muchísimos. Y igual si alguno gusta decirnos qué tema quieren que abordemos, Ujú. nos pueden dejar en la caja de descripción, en los comentarios, Muy bien. alguna sugerencia. Frida, tienes que cerrar diciendo muchas cosas. Adelante. Sí, pues ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @AndyJavierCorrea. Nos encontramos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Igualmente les recordamos siempre que pueden adquirir el libro de Andy. Les dejamos el link en la caja de descripción y lo pueden encontrar en su página, que igual es andyjaviercorrea.com. Muchas gracias. Pues bien, nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Muy agradecidos que estén con nosotros. Muchísimas gracias por todo. Esperamos que hayan disfrutado este programa y nos vemos en la próxima. La próxima. Dale, Bye, Andy.